Yo creo que ya después de este domingo podemos decir que definitivamente el amor lo puede todo. Hola mi familia, ¿qué tranza? Yo soy Fanduker y el día de hoy vamos a hablar sobre los capítulos 3 y 4, 3 and 4 de The Walking Dead, The Ones Who Live. Que por cierto, los 3 primeros capítulos se encargan de formar la frase Years Gone By, haciendo referencia al primer episodio de la serie original titulada Days Gone By, mientras que el cuarto capítulo se llama What We, por lo que podemos deducir que el siguiente episodio se llamará Become, haciendo referencia al último capítulo que apareció Michonne, que fue cuando se enteró que Rick seguía vivo. Y a pesar de no ser algo muy relevante, sí me pareció un detalle bastante lindo por parte de los productores, lo cual se tenía que mencionar sí o sí en este video. Pero bueno, ya sin más datos curiosos que añadir, comencemos con este doble análisis. Y bueno, esta parte de la trama se centra en la búsqueda de la verdad que ocurre entre Rick y el CRM, así como el momento decisivo en que tanto él como Michonne tendrán que decidir si arriesgarlo todo e irse a casa o quedarse en el CRM, pues sabemos que Jadis los tiene amenazados con destruir su hogar si intentan escapar, ya que ésta sabe que ellos dos juntos son imparables y pueden lograr lo que sea. El episodio 3 comienza con un flashback a cuando Rick se topó con Jadis estando ya viviendo en el CRM, dejando aún más en claro el acuerdo que hay entre ellos dos, seguido por el funeral de Okafor, donde su sacrificio es comparado incluso con un antiguo general de lo que llamaron la guerra revolucionaria. Este general era Hugh Mercer. Si este será familiar de Mercer, el soldado que vemos en la Commonwealth en las últimas temporadas de The Walking Dead, no lo sé, es una duda que tendremos, pero lo que sí sabemos es que esto da más que la fuerza suficiente al argumento detrás de toda esta admiración y respeto que todos tenían ante este líder, Okafor. Él creía mucho en Rick y en Thorne, por lo que el coronel Bill le brinda a nuestro protagonista el libro de artes marciales que antes pertenecía al general, además de que Thorne es nombrada sargento comandante mayor. Pero hay un pequeño problemita, no más minúsculo problema, y es que Michonne, o mejor dicho, Dana Bethune, ha demostrado ser una consignataria con mucho potencial, haciendo completamente lo contrario que Rick le pidió que hiciera en el episodio pasado. Pero sabemos que es bien vale madres esta mujer, por lo que ahora el puesto de Thorne se ve amenazado por la consignataria, llevando a la comandante a tomar medidas extremas si esto lograse llegar a mayores. Esto lleva a Grimes a tomar la decisión de engañar a Michonne con un supuesto plan de escape minucioso y detallado en el cual la única persona que escaparía sería ella. La terca, por supuesto que se niega y regresa a su puesto más prendida que nunca en lo que quitarle el puesto a Thorne se refiere. Y a la celosa esta no le queda de otra más que invitarla a una misión secreta, no sin antes hacerle jurar que protegería al CRM con tal de entender los secretos y el cuadro completo de toda esta operación. La misión consistiría en la ampliación de recursos y la exterminación de los caminantes de cierta zona, o vacíos, deltas, como los quieran llamar, ¿no? Y Michonne siempre parece estar delante de las indicaciones, lo que le produce rabia a Thorne e intenta matarla, pero Rick se interpone. Vaya, ¿a qué me recordará esto? No lo sé. Y bueno, el amor de estos dos comienza a estar en juego, no solo porque Rick le dijo a la de la katana que escapara si en verdad lo amaba, sino también por unos dibujos que la madre encuentra en la comunidad, donde además de ser los mismos dibujos que había encontrado en el celular que Rick dejó en el bote, también había uno de Carl, por lo que esto da a entender que el hombre estaba más que seguro de que los volvería a ver. Y por si no fuera suficiente, Michonne descubre la presencia de Jadis y es increíble la ironía que existe en las conversaciones entre esta y Rick, pues genera conexión con este sentimiento de amor, obsesión y odio que esta tenía hacia el Brave Man en las temporadas pasadas, y esto da pie a Rick para hacerle entender a Michonne que esto no es un juego y debe irse cuanto antes, así como que todo lo que existía entre ambos se había terminado, se había ido, finito, chao.
Y como dice el buen Andrew Lincoln, no le digas eso a Michonne porque te termina tirando de un maldito helicóptero junto con ella. Menuda locura la que se está armando aquí. Y el siguiente episodio, más que resumirlo, es tema de recalcar lo impresionante y genial que es ver a estos dos discutir como pareja. Pues la mujer está sacadísima de pedo con la manera de actuar de Rick y su manera de pensar, ya que este siempre buscaba una salida. A ella no le gusta para nada ver cómo es él cuando está con el CRM y por eso lo echó del helicóptero, el cual, por cierto, se hubiera estrellado con ellos adentro de no ser por la loca idea de Michonne de tirarse. O sea, literalmente lo salvó y ahora ambos saben que tienen la oportunidad de fingir su muerte y regresar a casa, pero ni siquiera el hecho de contarle la existencia de RJ y cómo su madre se refiere a Rick frente a ellos como el hombre valiente es suficiente para que el soldado cambie de parecer. Él piensa quedarse en el CRM con el propósito de algún día poderlo cambiar, pero que por el momento aún deben temer por los que están arriba, ¿no? Arriba de este comando. A partir de aquí el capítulo se convierte en una especie de juego para ver quién convence a quién de separarse, de buscarse de nuevo, así como de trabajar juntos. Y el ver esto una vez más tal como se ve durante la misión previa a su escape es hermoso y ayuda a que empaticemos una vez más y sintamos lo que alguna vez sentimos los fans al verlos luchar juntos, culminando con la escena de amor tan esperada y la razón de que este episodio tenga una clasificación más exaltada a diferencia de los demás. Y ya la última conversación profunda de este capítulo nos hace saber cómo el CRM privó a Rick de sus sueños con Carl, ya que tenía sueños con él constantemente, lo que hila con el final de la temporada 8, luego de la muerte de este muy importante personaje, además de los sueños que pudimos ver en el primer episodio donde el enamorado conocía a su amada de distintas maneras en la comunidad. Y el hombre menciona que gracias a esto es que aprendió a vivir y estar muerto al mismo tiempo. ¿Cómo es eso posible? No lo sé, pero así lo dice Rick, así lo describe, así lo define y no sabemos qué rollo. Pero el caso es que si revive todo esto y se escapa, se va con Michonne, él teme perderla y no poder nunca más retomar lo que ya había conseguido. Él no sobreviviría a ello. Y finalmente, el hecho de que nada de esto puede ser en vano. El año completo que pasó Michonne encerrada, recuperándose del gas que se impregnó en sus pulmones, así como el sermón que esta le da para convencerlo de que deben irse de una vez y no desaprovechar la oportunidad que se les está dando, además de que ya han perdido demasiado, ambos, como para darle más a estos monstruos. Eso es lo que da paso a la reconciliación, a dejar el miedo atrás, el drama atrás y ponerse en marcha para regresar a casa, dándole un fin perfecto a este increíble y muy bien estructurado capítulo. Y bueno, gente, esto es lo que ha sucedido hasta ahora en la serie. No sabemos qué vaya a suceder, muy probablemente se vayan a encontrar muchos problemas en el camino. Si llegarán a Alexandria o no, no lo sabemos, pero lo descubriremos la próxima semana con el siguiente capítulo. Y se está poniendo tan bueno que yo creo que sí les voy a traer un video por semana. Dejen su like, suscríbanse y viva el amor. Chao, chao.